Pues Gabriela Morales, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, señor? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta ahora mismo. Porque es verdad que, Gaby, hemos hablado varias veces en los últimos meses, es verdad que has cambiado bastante lo que es tu vida si lo comparamos con hace un año, Sí. pero ahora mismo a nivel futbolístico, ¿cómo estás? Porque hay mucha gente que me preguntaba por ti o me decía, hostia, Gaby, o cuando venías al canal, ¿de qué es de ella? Porque ya al final estuvo en la Queens, mucha gente te recuerda por ello. ¿Cómo estás ahora a nivel futbolístico? Pues estoy feliz, la verdad. Estoy disfrutando mucho del fútbol, disfrutando de la Vuelta a Fútbol 11. Creo que la Queens me impulsó para no dejarlo de manera definitiva y aunque no sea de forma profesional, sí que he vuelto a disfrutar del deporte y estoy agradecida sobre todo a la escuela de Carabanchel y a mi entrenadora Natalia, que fue mi compañera en el Rayo Vallecano y me han devuelto la ilusión. Es muy importante porque recuerdo que cuando hablé contigo hace ya un año, que fue el inicio de la Queens, hablabas precisamente de esa ilusión, de recuperar la ilusión con el tema de que habías pasado malas etapas en el mundo del fútbol, incluso lo habías dejado durante unos meses, te habías retirado unos meses antes de aquella entrada. ¿Cuánto de importante fue para ti esa experiencia respecto a recuperar la ilusión por el fútbol, que era un deporte que siempre habías practicado? Pues fue una experiencia muy importante porque yo lo había dejado del todo, no continuaba ni compitiendo ni nada, entonces el regresar a la Queens, el verte otra vez que pues tenías que estar en forma porque al final son chicas muy jóvenes, Claro, sí. el volver a verte dentro de un equipo, de un grupo, al final también por una parte que lo dejé, pero volver a viajar, porque cada fin de semana iba a Barcelona, entonces muy enriquecedora. Porque para mí significó el decir, bueno, lo puedo compatibilizar de otra manera, que no sea profesionalmente. Claro, yo creo que tú fuiste una de las primeras futbolistas que incluso mientras jugaba la competición hablaba de la palabra ilusión. Es decir, de la ilusión de recobrar el volver a jugar el día a día e incluso a tu marcha la ilusión de poder empezar otros caminos dejando la Queens pero teniendo esa experiencia. Claro, si haces un repaso del último año que has tenido, entiendo que es positivo, ¿no? Entiendo que te ha recuperado las ganas por el mundo del deporte, tener esa dinámica de equipo, compañeras, etcétera. Entiendo que el último año mejor que el anterior. Sí, sobre todo 2023 significó de en enero no estar en nada, a en abril pasar unas pruebas que para mí ha sido uno de los mayores momentos de tensión en mi carrera, porque al final eran unas pruebas que no era ir a entrenar, por ejemplo, como puede pasar en una selección madrileña, selección española, que al final depende de lo que hagas dentro del campo, eran unas pruebas diferentes a todo lo que venía viendo del fútbol. Entrar en la Queens, volver a recuperar esa ilusión y acabar el 2023 pues estando rodeada de, que puedo decir que ya no son ni compañeras, son mis amigas en la escuela del Carabanchel, pues para mí significó un antes y un después. Justo. Y además también cada vez se habla más de esto. ¿Por qué tú llegaste a perder la ilusión por el fútbol? Porque es verdad que no se habla de esto muchas veces, o digamos que solo se tiene en cuenta el glamour del deporte, el tema de la competición, los triunfos y demás, pero no nos damos cuenta, pasa en el fútbol y en el resto de disciplinas. Hay sobre todo muchas mujeres, también algunos chicos, pero sobre todo mujeres, que siendo jóvenes tienen que dejarlo, y es lo que les gusta, porque ven impedimentos, ven un techo de cristal, tienen malas experiencias. En tu caso, ¿por qué llegaste a perder esa ilusión por un deporte que habías practicado siempre? Yo al final pierdo esa ilusión porque al final siento que de cara a los equipos somos un número, no somos una persona. Entonces a mí eso me marcó mucho, de decir, queréis sacar nuestro mejor rendimiento, os centráis en táctica, técnica, hacer los mejores entrenamientos, pero en realidad no os paráis a conocer a las personas. No os paráis a conocer qué le pasa a esa persona, cómo podéis ayudar a esa persona. Y en un deporte profesional y de élite es fundamental. Entonces yo pierdo un poco la ilusión en ese sentido porque creo que no se llega a trabajar con personas, eres un número y la rentabilidad, pues en realidad como todo trabajo, la rentabilidad que saques de esa persona, pues eso es lo que va a determinar si sigue o si no. Entonces yo llegué a perder un poco la ilusión también por eso, desmotivarme por eso, por al final no disfrutar de ese deporte de esa forma. Y por eso decido también dejarlo y aparte también porque sabemos que si no eres una jugadora de las grandes jugadoras tops, realmente tú no te vas a retirar y vas a vivir de ello. Entonces, para mí también era importante también estar trabajando
y estar trabajando. De que si cuando escuchas a compañeras por la televisión o por ejemplo la propia Patrick y Harro que hablan de falta de ilusión, falta de motivación o que no están mentalmente capacitadas para volver a un equipo, para tener una rutina de esas características, las entiendes. Sí, claro, claro que se entiende. Y bueno, eso es una situación más excepcional, Sí, mucho más, sí. Muchos motivos por detrás, muchas circunstancias, ya englobará muchísimas cosas que no sabremos ni la mitad. Sí. Entonces, pues claro que se las comprende y es una situación muy complicada también de afrontar. Claro, me hablabas también de ese trabajo más deporte. De esto creo que no hemos hablado. ¿Cómo es el tema de tu trabajo, estudios, o sea, más allá del mundo del fútbol? Mira, yo recordaba cuando estuve aquí en Madrid Sí. trabajando, por ejemplo, y compitiendo, el levantarme por la mañana a 7, 8 de la mañana y no regresar a mi casa hasta las 12 y pico de la noche. Entonces, un día, otro día, durante meses repetidos, llega el fin de semana y no descansas porque te vas de viaje a jugar a Cataluña, País Vasco, Galicia. Entonces, realmente acabas agotada, porque una jornada laboral de 8 horas y ya de por sí te desgasta, imagínate también tener que rendir en el otro ámbito. Que tú lo afrontas con la mayor ilusión, con si puedo, pero al final si lo prolongas en el tiempo es muy complicado y al final no das tu 100%. No, porque tú en qué trabajas. Yo soy manager de logística y back office para una multinacional americana, que se llama Stonehard, que se dedica a poner pavimentos continuos en industria farmacéutica, alimentaria, y yo me dedico de toda la parte de España, de la logística y de back office. Qué heavy, ¿no? Sí, entonces era complicado porque yo al final en mi trabajo también tengo esa presión, Sí. que yo creo que por eso me gusta, pero al final acabas agotada, mentalmente y físicamente, las dos cosas. O sea, si te grabásemos en una jornada en el día a día, ¿qué veríamos? Veríamos a Gaby despertarse muy pronto y hacer qué. O sea, llega a su trabajo y la Gaby empresaria, esquina empresaria, ¿qué vemos? Y la Gaby pues se pone la careta de tener que discutir con los transportistas a diario porque hacen lo que quieren. Entonces tienes esa responsabilidad de que, por ejemplo, todo el material tiene que llegar en el momento que tiene que llegar y al final estás tratando con gente que es mucho más mayor que tú. Entonces tienes que sonar convincente, saber lo que hablas, de la experiencia que tienes. Y esa es una de las partes. Luego otra de las partes, pues tema facturación, de impagos, tener conversaciones que no son agradables y que tienes que tener. Entonces es complicado, realización de eventos también, al final es un todo y no me aburro. Otra cosa no, luego yo qué sé, también contactar clientes nuevos, por donde podemos llevar estas estrategias para no solamente tener los clientes que tenemos ahora. Entonces es muy diferente mi día a día, es organizarse a tope y realmente estar tratando con gente que es mucho más mayor que tú. Claro, ¿y tú cómo fuiste evolucionando entre estudios, trabajo y luego deporte? Porque además, lo hablamos también, Sí. tú jugaste en Estados Unidos, tú estuviste una temporada en Estados Unidos. 4. 4 años en Estados Unidos. Claro, ¿cómo fue llevar al día todo? Es decir, primero el tema de estudios y luego trabajo más deporte, incluso tú que has estado en otros países. Sí. A ver, al final es lo que estás acostumbrado toda tu vida, porque aquí en España pues lo mismo, vas al colegio, después tienes que ir a entrenar, después tienes los viajes, bueno, te vas allí, al final lo tienes en Estados Unidos todo un poco más centralizado porque lo tienes todo dentro de la universidad. Entonces yo creo que al final es un estilo de vida que llevas desde hace muchísimos años. Entonces es complicado salir de ese estilo de vida de repente, era lo que te decía en 2023, verte 2022, finales de 2022. Totalmente. Solo tengo que ir a trabajar y entrenar, es difícil de gestionar. Entonces, pues ¿cómo lo llevas? Pues llevando el día a día y en Francia pues me dedico a jugar y a sacarme el máster en comercio exterior, comercio internacional y decido regresar a Madrid, al Pozuelo, que en aquella época era Reto Iberdrola, que era la segunda. Bueno, sí, esto ya hace... Sí, y mientras estoy trabajando para Expedia haciendo las prácticas, entonces tú imagínate una jornada laboral de 8 horas, más estar en Reto era una cosa muy complicada.
Y nada, finalmente me voy a Málaga y en Málaga lo que sí me dediqué fue a jugar porque vino la pandemia, entonces Justo, sí, tampoco tenía, ya se me habían acabado las prácticas y no tenía que hacer más nada, pero sí que cuando regreso a Madrid después del Málaga empiezo con jornadas completas y es cuando me doy cuenta que después que ascendimos con el Getafe de Nacional a lo que es ahora Segunda Ref, creo que es, no puedo compatibilizarlo porque es que no me daba la vida. Ya, Aunque tú pensaras dentro de ti sí, pero los años van pasando, pero no te dedicas solamente a ello, o como estar estudiando, que al final no es lo mismo que estar trabajando. Claro, ahí cuelgas las botas Las cuelgo y hasta la Queens. durante unos meses, porque Sí. realmente es desde septiembre o noviembre del 22. Noviembre a mayo que entro en la Queens. Claro, y en la Queens vuelves a tener esa rutina de trabajo más competición, solo que la competición era en Cataluña. Sí, correcto. Y claro, ¿cómo llevaste eso, ese tiempo, sobre todo desde ese prisma, ¿no? Desde de llevar a la vez tema trabajo con la exigencia de una competición tan mediática en redes y con tantas Bien, aristas. porque al final el primer mes y medio o así yo iba mitad de semana estaba en Madrid, mitad de semana estaba en Cataluña y podía teletrabajar. Guay. No había ningún problema. Pero ya sí que es verdad que me doy cuenta de decir, joder, otro mes y medio así, entonces sí que se habla de esta situación con el club y las de Madrid solamente vamos pues lo que es al partido, aunque estemos entrenando aquí independientemente. Claro. Pero es inviable realmente tener un equipo y no entrenar juntos. Lógico. Entiendo esa parte, o al menos, no sé, la otra solución hubiera sido mudarse allí, pero para 3 meses era imposible. Claro, y cuando tomas la decisión de dejar la competición, ¿te la piensas mucho o lo tenías bastante claro? Tenía muy claro que por una cosa u otra, al no ser que se trasladara a Madrid, o sea que veía un 1% de posibilidad de que eso pasara, yo tenía muy clara la decisión. Yo había vivido esa experiencia, me había servido de mucho, había conocido gente maravillosa y con eso me quedé. Dije, bueno, no, y ya más después de todas las cláusulas que añadieron de exclusividad y demás, pues ya era imposible tener que ir a entrenar obligatoriamente allí. Que lo entiendo, pero bueno, no era lo que quería en ese momento. Y ahora lo ves con retrospectiva y lo echas un poco de menos. No te digo la dinámica de la competición, sino el tema de la afición, de que de vez en cuando abras directo y hay gente por el chat y tal. Porque claro, es verdad que es una vida muy diferente a la que estabas acostumbrada y que las jugadoras que lo hacen hoy en día ni se podían imaginar que van a tener esa rutina de abrir un directo en Twitch y hablar con gente y jugar al Fall Guys. Es un poco random. Sinceramente es que no es que lo eche de menos, o es que fue una etapa muy bonita y la cerré muy bien, entonces la verdad que sí, la miro atrás y digo, ojo, qué guay esta etapa, pero no sé, es que estoy muy feliz ahora con mi vida y estoy muy bien y eso es lo que cuenta. Claro, y hablando de tu vida, hablando del presente, ya lo hemos dicho, estás en la escuela de fútbol de Carabanchel. Claro, entiendo que es un ambiente completamente distinto, mucho más familiar. Fui a veros hace unos meses. ¿Qué tal te está sentando esta experiencia en el Carabanchel? Cuando es el fútbol de toda la vida, que es el hecho de, mira, aunque haya que entrenar tarde, al final todas, o la mayoría, que si estudiáis, que si trabajáis y llegáis allá a la tarde a la noche a entrenar y luego los fines de semana partido, que os metéis unas picadas impresionantes. De hecho, tú eras de las más picadas, no sé si lo sigues siendo, ¿no? Eso quien me conoce sabe que no puede ser verdad. Tú eres de las más piconas siempre. Sí, pero eso siempre. Cualquier persona que me conoce desde hace mucho tiempo sabe que yo, aunque juegue incluso en Papitas, que es el equipo de Fútbol 7, yo voy a ganar. Yo no voy... Porque dentro de pasarlo bien, para mí también pasarlo bien es ganar. Entonces, claro, que ya lo he aprendido a gestionar mejor y ha habido partidos que también se han perdido, pero los he disfrutado mucho, sí. Pero esa competitividad siempre va a estar ahí, yo creo, en todos los aspectos de mi vida, la verdad. Y algo que parece súper interesante, y además lo hablé con vuestro presidente en aquel momento, es el tema de las niñas que se quieren apuntar al fútbol, por ejemplo. Que es verdad que desde que España ganó el Mundial sí que han crecido bastante las licencias. Todavía falta tema de entrenadoras, preparadoras, que ahí es el techo de cristal gordo que todavía queda, que será donde veamos el cambio real. Pero tú, ¿qué mensaje le das a esas niñas que a lo mejor te han visto en la Queens? A lo mejor hoy en día te siguen preguntando, te escribieron en el pasado por Instagram de, oye, me encanta cómo juegas, me gustaría hacerlo. ¿Qué mensaje les das? Porque es verdad
que hoy en día abren los medios de comunicación o ven los medios y tienen partes buenas y partes malas. Sí. Las partes buenas es como meten muchos referentes, mira el Barça, mira el Madrid, mira la Premier femenina, mira el Mundial, etc. Luego tienen la parte mala que dicen, mira los dirigentes de tal, lo que les han hecho, lo que tal. A lo mejor pueden tener dudas o sus familias pueden tener dudas. Claro, ¿tú qué les dices a esas niñas que se quieren dedicar al fútbol como tú quisiste en su momento? Que no hay ninguna duda, que al final, a ver, también es por cómo me han educado, ¿no? Al final, si en mi vida yo lo que quiero es jugar al fútbol, mis padres siempre me apoyaron en ese sentido de si es lo que tú quieres, nosotros vamos adelante contigo. Y ver todo lo que se ha avanzado en todos estos años, pues es una pena que a día de hoy se planteen si quiero jugar o no quiero jugar, por esto, por lo otro. Es un deporte, al final te va a dar muchísimo más que lo que te va a quitar. Entonces, el relacionarte con niñas de tu edad, el estar teniendo un compromiso con un equipo al que tienes que ir a entrenar, competir, el pasarlo bien, el aprender un deporte nuevo, hacer deporte en sí, ya no solo eso, para sentirte tú bien mentalmente. Yo les diría que no se lo pesaran. Si realmente quieren, oye, mira, quiero jugar al fútbol y quiero probar, pues apúntate. Apúntate y que para quitarnos siempre tenemos tiempo todos y si ves que no lo disfrutas, pues otra cosa, claro. hay tiempo. Entonces, ¿por qué no probar? ¿Por qué quedarte con la incertidumbre ay, si hubiera jugado, cómo me hubiera sentido? Porque a día de hoy, por ejemplo, en donde tengo yo el equipo en Papitas, hay gente muy mayor que por primera vez está jugando al fútbol porque han podido tener esa oportunidad y que les hubiera gustado de pequeñas. Entonces, yo creo que esa visibilidad también está haciendo que las niñas pues se apunten y yo desde aquí os digo apuntaros que es genial y que vais a conocer a muchas amigas. Claro, yo, Gaby, la duda que tengo respecto al fútbol, en el One by One que tuvimos, claro, dijiste una cosa que realmente creo que simboliza muy bien la situación del fútbol, ¿no? Y las dinámicas que se pueden llegar a producir. Tú llegaste a aborrecer el fútbol. Sí. Claro, me parece muy grave. No lo digo por ti en particular, evidentemente tenías tus motivos, pero que una persona que se haya dedicado al mundo del fútbol, que le haya dedicado tantas horas y que incluso hoy en día se está desgastando tanto físicamente de que podrías dejar de trabajar o terminar el trabajo e irte a tu casa, llegaste a aborrecer el fútbol. Sí, pero yo lo digo, no es ningún problema. ¿Cuánta gente profesional aborrece su deporte? Víctor Valdés, por ejemplo, lo dijo. Sí, es verdad. Entonces, es un desgaste. Es un desgaste y al final también habría que preguntar a cuánta gente en alto nivel disfruta de lo que hace. Que hay, obviamente, Sí, hay obvio. de todo, Sí. hay de todo, pero es el desgaste y el sacrificio y al final mucha gente ve la parte, joder, pero te están pagando por hacer lo que te gusta. Yeah. Ya, pero estás 24/7 dedicándote a eso, no es el ratito que vas a entrenar. Es, tengo que cuidar, que no lo critico, pero yo lo que aborrecí fue en sí el deporte y lo que había detrás. Hasta el punto de que en la televisión tampoco lo ponían. No quería saber nada de fútbol. De hecho, yo me apunto, o sea, hago el vídeo de la Queens, Ya. de las pruebas, porque me lo dice mi padre, yo no tenía ni idea. Papá Gaby. Sí, papá Gaby, un visionario. Y por eso me apunto. No quería saber nada del fútbol, acabé muy harta, muy harta. Y lo que te dije ¿para qué? Soy un número, nadie le importa lo que piense, lo que diga, ¿qué más da? Pero es verdad que eso también ocurre, tú lo has dicho, en otros deportes, o también ha habido deportistas que lo han dicho, que han terminado alejándose completamente de sus disciplinas. Claro, ¿tú crees que lo que te pasó a ti tiene solución para que no vuelva a ocurrir a otras personas en el futuro? ¿Crees que es un tema propio personal tuyo? ¿Es un tema de dinámicas? ¿Es un tema de mejorar las condiciones? ¿Cómo podemos evitar que esto vuelva a ocurrir? Que posiblemente le está ocurriendo a mucha gente ahora mismo. ¿Cómo puedes evitar que aborrezcas algo que te gusta? A ti el fútbol te seguía gustando, digamos, como deporte, como concepto, porque era lo que siempre habías practicado. ¿Cómo se puede evitar que aborrezcamos una disciplina? Al final, yo te voy a hacer otra pregunta. Sí. En los cuerpos técnicos del fútbol, dentro del cuerpo técnico, ¿cuántos psicólogos hay? Muy pocos. Si a ti no te va la cabeza, no te va a ir, a mí me va a dar igual lo que me digas de táctica, lo que me digas de técnica, a mí me va a dar absolutamente igual si no te va la cabeza. Entonces, no sé por qué es un tema tabú,
a día de hoy sigue siéndolo, entonces no, no lo logro entender. Entonces quizás ese es un siguiente paso que se debería de dar. Y pues no sé, yo creo que eso hubiera ayudado mucho porque al final es un poco ir a la par con los ámbitos dentro para que todo funcione. Claro, luego cuando volviste sí que tenías psicólogo, o fuiste al psicólogo, o no. No, nunca fui. Nunca fui. Y a pesar de ello volviste en mayo con la Queens. O sea, fue como un efecto Sí. ebullición por ti misma, pero realmente Pero porque al no. final nunca te proporcionarían esa herramienta. Ya. Nunca te lo proporcionaron y tampoco te lo planteas, estás mal y realmente no sabes por qué y al final te das cuenta, ah, pues mira, fue por esto. Pero bueno. Claro, tú dentro de un tiempo te ves en el mundo del fútbol, a lo mejor desde alguna de esas facetas, no evidentemente como psicóloga, pero sí, digamos, en equipos, aunque sean equipos de barrio, equipos más pequeños, etcétera. ¿Te ves haciendo esa labor con jugadoras, a lo mejor más jóvenes? ¿Te gustaría o te quedas más a gusto en tu trabajo? No, yo creo que siempre voy a estar involucrada de alguna forma dentro de lo que es el mundo del fútbol. Yo, por ejemplo, tengo el curso de directora deportiva. Ah, mira. Porque, bueno, nunca digas nunca, pero entrenadora, no sé, nunca me ha llamado la atención, pero desde ese ámbito. Por ejemplo, es verdad que en Málaga tuvimos un coach, que también era el coach de la selección española de salvamento y socorrismo. Ah, hostia. Entonces, de las mejores personas que me he cruzado en mi camino. Ajá. Entonces, yo a él le agradezco mucho porque yo pasé también una etapa muy dura en Málaga y siempre estuvo abierto a hablar y siempre estuvo abierto a, Gaby, mira, esto. Y hace falta más gente como él dentro del deporte. Sería un ejemplo perfecto y sería un ejemplo perfecto para que le entrevistes. Sí, además hablado de salvamento y socorrismo y hemos hablado con gente de salvamento y socorrismo que son unas bestias, hablamos con Antía que está en Galicia. Y ya la última, Gaby, y ahora nos vamos ya a jugar. Claro, para la gente, un poco retomando el principio, ¿no? Para la gente que te ha perdido la pista durante el último año, ¿qué mensaje le das? Porque ayer, por ejemplo, estaba con María Soriano, estaba jugando con ella, y me dice, dale recuerdos de mi parte, que hace mucho tiempo que no hablo con ella. Fuiste una de las primeras entrevistadas por David, que ahora está en México, que dijo, me voy 2 semanas, no ha vuelto, o sea, y no sé si va a volver. Y María sí que es verdad que sigue ahí en el día a día con la Queens España. ¿Qué mensaje le das a esa gente que te tiene mucho cariño dentro de la comunidad? No solo María, David, también gente de la propia Queens, compañeras, etcétera. ¿Qué mensaje les das? Que yo también les tengo mucho cariño. Yo a lo largo de los días a veces digo, ¡jo, esta persona! Buah, cuando no sabíamos qué iba a pasar, cuando tal, yo guardo muy buen recuerdo de esta gente y transmitirles que estoy muy tranquila, estoy disfrutando de todo lo que hago, del fútbol, de mi trabajo, de centrarme en mí y mejorar pues en este aspecto también que te he dicho también. Y que estoy muy bien, que cuando quieran nos vemos, ya sea por charla de Twitch o por lo que sea, para recordar viejos tiempos y nada, lanzamos ahí una pregunta de ¿debería abrir directo otra vez? Claro, viejos tiempos y hace un año, ¿eh? Así ha evolucionado. Es como, hay gente que me dice los viejos tiempos y digo, ha pasado un año. O sea, vamos a ver, vamos a relajarnos porque parece que hablamos de Madrid de los 70. Pues Gaby, ha sido un placer como siempre. Y ahora vamos a jugar un rato. Nos vemos.